Saludos para ti, amigo y amiga, que te unes a nuestra transmisión en este hermoso día. Tenemos el privilegio de estar nuevamente en sintonía con Dios. Miren qué bello y agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Claro que sí, juntos otra vez a través de las redes, pero igualmente bendecidos por estar en presencia del Altísimo en el día que ha separado para encontrarse con su pueblo. Ven y adora con nosotros. Estar en sintonía con Dios cambia el corazón. Él es el Dios de lo imposible. Te invito en este momento a orar para pedir su presencia. ¿Oramos? Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por este hermoso sábado que nos regalas. Gracias, Señor, porque permitiste que estuviéramos aquí conectados para poder alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque podemos descansar de todas nuestras obras para conectarnos contigo desde ahora y para siempre. Te pedimos tu presencia entre nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos hable a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédate con nosotros, porque ya regresamos. Hace tan solo una semana entramos en sintonía con Dios y fuimos llamados a ser protagonistas, campeones de Dios en su maravilloso plan de rescate para este mundo. Al mirar las realidades de nuestra vida y del mundo alrededor, parece una misión imposible. Pero precisamente para eso Dios nos ha llamado, para mostrar al mundo a través de nosotros que Él es Salvador y que es Él quien por su poder promete la victoria. Sabemos que Dios peleó y pelea por su pueblo también hoy, por ti y por mí. Pero si Dios es quien pelea, ¿cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros para alcanzar la victoria? Veámoslo en nuestro tema de hoy. Misión imposible, segunda parte. Entrenamiento para campeones. Comencemos alabando a nuestro Dios. No olvides.
Y ya estamos nuevamente en nuestro tiempo dedicado al estudio personal de las Escrituras. Continuamos estudiando el tema La promesa, el pacto eterno de Dios. Hoy con el título El pacto en el Sinaí. Hemos visto siempre en estos temas a un Dios fiel a su pueblo y que mantiene sus promesas. Un Dios digno de amar y servir. Antes de entrar en el estudio para hoy, tenemos que pasar a las premiaciones del desafío bíblico anterior. Felicitaciones a todos los participantes por haber participado y ser elegibles para el premio. Sí, Anelsi, pero hoy haremos algo diferente. Vamos a premiar también el esfuerzo de los que no alcanzaron la excelencia, pero sí se han esforzado en participar. Bueno, Juan Carlos, a ver, explícanos cómo es eso. Bueno, mira, vamos a premiar a uno entre todos los participantes que no alcanzaron la excelencia, pero que se esforzaron en participar. Así que veamos quién se lleva hoy el premio al esfuerzo. Ya tenemos aquí los nombres en la pantalla. El primero es Nilce Ricardo, Leonardo Duca, Liané Rodríguez, Carlos Rodríguez, Yexenin Hernández, Michael Valdés, Samuel Carriles, Melanie Veloz, Annie Rivera, Alexis, Isabela, Jorge Fuentes Palomares Nereida Delgado. y Dayelín Hernández. Entonces ya tenemos aquí la cesta con todos los participantes, los números están aquí, así que lo que vamos a hacer es coger un número y vamos a premiar uno entre todos ellos para dar el premio al esfuerzo. Así que cogemos ya el numerito que tenemos acá y es el número 8. Número 8. Y el número 8 nos dicen que es Melanie Veloz. Muchas felicidades para ti, Melanie. Bueno, ya estamos listos para ver el nombre de todos los que respondieron correctamente al desafío bíblico anterior. Vamos adelante con el premio a la gran excelencia. Así que el número 1, Ismari López. El número 2, Elizabeth Sifontes. Juan Antonio Marén. Yasmaris. Arodis Baulosa. Vivian Otaño. Antonio de Potrerillo, saludos para ti, mi Saludos hermano. para ti, Antonio. Y el último, y el 8 es Lisandra. Bueno, aquí tenemos los 8 números, así que vamos a premiar ahora a 4. 4 para escoger los 4 premiados entre ellos, estos 8. Así que vamos ya a escoger el primero. Él es el número 2. El número 2, nos dicen por aquí que el número 2 es Elizabeth Sifontes. Muchas bendiciones para ti, Elizabeth. Escogemos otro numerito. El número 6. El número 6, Vivian Otaño. Felicidades, Vivian. Escogemos otro. El número 8. El número 8 es Lisandra. Y por último, vamos a escoger el número 5. El número 5, Arodis Baullosa. Muchas felicidades para ti. Aquí hemos cogido, Yanelsi, a los 4 premiados, así que Dios les bendiga mucho y sigamos disfrutando para estar en sintonía con Dios. Y bueno, felicidades a todos, ya saben, siempre estén en sintonía con Dios y no pierdan el contacto con nosotros. Tú también puedes ser un ganador. Participa y comparte el reto con tus amigos. Estas son las preguntas para hoy. Selecciona lo que completaría la frase. Antes de poder ser usados eficazmente por Dios, cuando Él nos llama, es imprescindible. Número 1, salir adelante inmediatamente y pasar a la acción a pesar del temor. Número 2, derribar los altares a los falsos dioses. Y número 3, tener la aprobación de los demás. Y nos vamos con la pregunta número 2. Escribe verdadero o falso según convenga. Inciso A. La liberación de Noé y su familia es un acontecimiento prominente en los escritos de Moisés y es el suceso que en particular ofrece el diseño básico de la salvación. El libro de Éxodo destaca 3 acontecimientos importantes. Este es el inciso B. El Éxodo en sí, el establecimiento del pacto y la construcción del santuario. El más importante es el establecimiento del pacto. Inciso C. En el pacto del Sinaí, Dios se revela más plenamente que nunca antes, especialmente en todo el ritual del santuario. Inciso D. La ley estaba en el mismo centro del pacto de Sinaí y se exigía que Israel se mantuviera obediente a esas leyes. Este no era un pacto de gracia. Y bien, estas fueron las preguntas para hoy. Sigue nuestra programación diaria en nuestros grupos de WhatsApp. Somos La Voz del Este, Radio Mundial Adventista, desde Holguín, Cuba.
No te lo pierdas. Es un programa variado, interesante, corto, comprimido para ahorrar tus megas, pero excesivamente lleno de esperanza. Escanea el código que aparece en pantalla para suscribirte a nuestra programación diaria en audio, vía WhatsApp. Escucha con atención el estudio del mensaje de hoy para ayudarte a responder estas preguntas. También puedes auxiliarte de la Biblia o de la guía de estudio de la Escuela Sabática. No dejes de participar, ejercita tu mente. Seguimos con la Escuela Sabática Light. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Francisco y Juliana quedaron tan fascinados con el viejo álbum de fotos de papá que se trazaron el objetivo de buscar todos los álbumes y no dejar una sola foto sin mirar. De pronto se encontraron con una que les causó mucha curiosidad. Papá estaba recostado en su sillón con un extraño bulto entre su camisa. ¿Qué es esto? Papá estaba escondiendo algo. Se quedaron un buen rato discutiendo qué sería aquello que escondía papá. Yo creo que es un sándwich gigante y no le quiere dar a nadie. Yo creo que era un regalo sorpresa para mamá. Al llegar papá del trabajo, le hicieron el interrogatorio. Díganos, acusado, ¿era un sándwich o era un regalo para mamá? No, niños, ni un sándwich ni un regalo. Era una bebé. ¿Estabas embarazado? Por supuesto que no. Era Juliana. Ella nació prematura y nos tocó tratarla como una bebé canguro. ¿Que yo qué? ¿Bebé canguro? Papá les explicó que por ser prematura, a Juliana tan pronto nació la tuvieron en una incubadora durante 4 días para regular su temperatura. Papá y mamá estaban ansiosos de llevar a la bebé a casa. Entonces el doctor les hizo una propuesta. Nos podíamos traer a Juliana a casa siempre y cuando aplicáramos el método canguro, que consistía en tener a la bebé en contacto directo, piel con piel, sobre el pecho de mamá o papá durante casi todo el día. ¿Durante casi todo el día? Sí, no fue fácil, pero si ese era el precio que debíamos pagar por sacarla de ese hospital, lo haríamos sin dudar. Gracias, papi. Gracias, mami. Ahora los amo más. Esto ha cambiado mi vida. Así como los padres de nuestra historia estuvieron dispuestos a hacer lo necesario por sacar a su hija del hospital, Dios, fiel a su pacto, hizo todo lo necesario por liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios, Lección 7, El Pacto en el Sinaí. El pueblo de Israel no solo fue esclavo en Egipto durante décadas, también estuvo expuesto al paganismo de esa nación durante tanto tiempo que llegaron a olvidar casi por completo al Dios que había pactado con su padre Abraham. Sin embargo, Dios los liberó de su esclavitud y en el Sinaí renovó el pacto con ellos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseña el pacto de Dios con su pueblo en el Sinaí? En primer lugar, que partió de un acto de redención. ¿Recuerdan todo lo que hizo Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud? Derramó 10 plagas sobre Egipto. Abrió el mar rojo en 2 para que lo cruzaran. Les proveyó el maná para que no murieran de hambre. Y hasta evitó que sus sandalias se desgastaran mientras caminaban sobre las ásperas piedras del desierto. Esa poderosa liberación se considera como uno de los mayores actos de amor de Dios en favor de su pueblo. Así como los padres de nuestra historia sacaron a Juliana del hospital pegada a su pecho, Moisés afirmó que Dios liberó a su pueblo con un amor similar al de un padre hacia su hijo. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. ¿Lo notan? Antes del Sinaí hubo un poderoso acto de amor, y ese acto de amor tiene un nombre: redención.
nunca olvidemos que la redención y el pacto están estrechamente vinculados. Saquémonos de la cabeza la idea de que el pacto del Sinaí es solo un larguero de mandamientos, principios y leyes que los hebreos debían cumplir. Está bien, sí había mandamientos, principios y leyes, pero todos tenían el propósito de redimir, bendecir y testificar. Oigan bien, hemos dicho durante todo el trimestre que Dios quiere que nosotros también hagamos parte del pacto, pero ese pacto también está vinculado a la redención. Dios quiere que entendamos que Él ya hizo el mayor acto de amor por nosotros, incluso mayor que la liberación de Israel en Egipto. Jesús, en la cruz del Calvario, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. En segundo lugar, que apuntaba a la salvación. Una vez llegaron al Sinaí, el pueblo de Israel acampó al pie del monte. Moisés subió a la misma montaña donde Dios se le había aparecido en la zarza que ardía y no se consumía, y allí propuso su pacto a Israel. ¿Y era un pacto distinto al que había hecho con Abraham? ¿O era la continuación de ese mismo pacto? Muy buena pregunta. Aunque este es el cuarto pacto que se menciona en la Biblia, después de los de Adán, Noé y Abraham, no deberíamos considerarlo como un pacto distinto, sino más bien como una continuación, o mejor, una ampliación de los pactos anteriores. El pacto del Sinaí contiene el mismo propósito, la salvación de Israel y de la humanidad. Si diereis oído a mi voz y guardareis en mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto de reino de sacerdotes y gente santa, ¿a qué les recuerda? ¡El santuario! Correcto. Para que el pueblo comprendiese mejor los términos del pacto y su significado, Dios les pidió que construyesen un santuario para Él. A través de este santuario y los ritos en él realizados, Dios simbolizaba el plan de salvación. Cada animal sacrificado apuntaba al Mesías, quien cargaría nuestros pecados sobre sí y moriría en nuestro lugar. Este es el verdadero significado y propósito del pacto eterno. Es la salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída. Y en tercer lugar, que la respuesta es la obediencia. Después de que Dios propuso el pacto, el pueblo respondió a una diciendo: «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Luego se prepararon para recibir el pacto formalmente. Entonces el Señor proclamó los 10 mandamientos y detalló los principios del pacto. Evidentemente, y como ya habíamos mencionado, el pacto contenía mandamientos, principios y leyes. Es decir, el pueblo tenía una parte que cumplir, pero esa obediencia debía ser una respuesta a la redención efectuada y a la salvación prometida. No nos engañemos, la obediencia es parte integral del pacto. Aún antes de llegar al Sinaí, el pueblo de Israel tuvo que cooperar con Dios obedeciéndole, untando los dinteles de las puertas y saliendo de Egipto. Pero tampoco nos confundamos. Independientemente de lo que Dios nos pida que hagamos, nuestra relación con Él debe basarse en la fe. La fe proporciona la base para la obediencia. Las obras en sí, por más pura que sea su motivación, por más sinceras y cuantiosas que sean, no pueden hacernos aceptables a los ojos de un Dios santo. No pudieron en la época de Israel, ni tampoco lo pueden en la nuestra. La tía Elena así lo confirma. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Cuando Cristo vino al mundo, encontró a una nación obediente en muchos sentidos, pero con muy poca fe. Tan poca fe tenían que ni siquiera reconocieron que el Dios del pacto que ellos guardaban tan celosamente estaba entre ellos. Oigan bien, sin fe
Es imposible agradar a Dios. Ellos perdieron su oportunidad, pero ahora el asunto es con nosotros. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Así como la vida de Juliana cambió y su amor por sus padres aumentó al entender el sacrificio que hicieron por ella, al sacarla del hospital y preservarle la vida, nuestra vida debe cambiar al entender que el pacto de Dios es redención, es salvación y es obediencia. Está bien, es cierto que eso último no es nada fácil, pero recuerden que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en Yatpa Librería. Visita tu librería más cercana. Recuerden que juntos podemos crecer más. En un mundo de tanta oscuridad, toda luz, por pequeña que parezca, siempre alumbra. Los pequeños actos de bondad pueden cambiar nuestras vidas y la vida de los demás. Así escribió el profeta Isaías: que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Interesarnos en el prójimo de forma genuina es un fruto del amor de Dios. Así que el desafío de amor para esta semana es el siguiente: tráelo a tu mesa. Pero bueno, Juan Carlos, explícanos un poco en qué consiste este desafío. Bien, prepara alguna merienda, almuerzo, una cena o simplemente un jugo y compártelo con el primero que llegue a tu casa. O puedes pensar en alguna familia necesitada y llevarle una comida como sorpresa. Sí, es una buena idea. Siempre y cuando tomes las medidas sanitarias, en dependencia de tus posibilidades y las oportunidades que Dios ponga delante de ti, puedes hacer la diferencia. Piensa en el inspector de salud que camina bajo el sol de casa en casa, o en los estudiantes de medicina haciendo pesquisa de casa en casa, o en alguien que Dios ponga en tu mente. Háblale con tus actos acerca de Jesús. Él sacia la sed del alma. Oremos desde ya por esa persona y por nosotros para que podamos alumbrar en este mundo de oscuridad. ¿Oramos? Querido Dios, te damos la infinita gracia, Señor, por la posibilidad que nos da de servir y de ayudar a otra persona. Te pedimos, querido Dios, que sea tú quien nos guíe y nos ponga en nuestra mente a quién debemos ayudar en esta semana. Ayúdanos, Señor, provee también lo que debemos llevarle y que mediante esta visita o este regalo que hagamos, Señor, ellos puedan ver reflejado tu carácter, Señor. Que ellos puedan ver allí de que tú estás con ellos y puedan recibir tu bendición, querido Dios. Bendice a esa persona necesitada y ayúdanos, Señor, también a hacer esta gran misión que es ayudar a los demás. Te pido esto en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puedes compartir con nosotros algunas fotos que consideres apropiadas de cómo Dios te ha usado en los desafíos de amor, siempre para dar la gloria a Dios y motivarnos los unos a los otros a las buenas obras. Déjanos saber tus testimonios. Así hemos hecho en la Iglesia Central de Holguín. Esta semana varios ancianos, estuvimos repartiendo por la zona que tenemos varias habitas con comida y visitamos muchos hermanos en otra zona y fuimos ayudando. Y déjame decirte que es impactante el testimonio que tenemos de las personas cuando nos reciben, que reciben ese presente. Ellos se emocionan mucho y ellos también agradecen mucho por lo que le llevamos, pero también lo que más me impacta a mí, Yanelsi, es que ellos realmente se emocionan y agradecen cuando tú le visitas. O sea, no tanto es por lo que le llevamos, sino porque estamos allí con ellos. Es como que ellos vieran que Dios le está visitando, que Dios no se olvida de ellos y se emocionan mucho, hay muchos que lloran y agradecen porque dicen: yo estaba pidiendo a Dios que me visitaran hoy, que me trajeran algo y así aquí están ustedes. Así que son testimonios que llenan nuestros corazones porque realmente el servir a otro
los más beneficiados somos nosotros mismos. Y yo te digo, hermanos, que nosotros hemos sido grandemente bendecidos a ayudar a los demás. No te pierdas la bendición. Ponte en acción y compártenos tus fotos. Recuerda que mostrar amor y compasión con los demás es la forma más linda de estar en sintonía con Dios. Sigue con nosotros mientras entramos en el momento más especial de nuestro programa. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo, si otros vuelven, yo siempre sigo, si otros vuelven, yo siempre sigo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Prefiero mi Cristo al vano ropel, prefiero su gracia, riquezas sin fin, a casas y tierras, prefiero a Él, será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hola familia de Dios, es un gusto encontrarnos hoy para entrar en sintonía con la palabra de Dios. Ese Dios maravilloso que en nuestro encuentro anterior nos llamaba a ser protagonistas, libertadores, campeones del amor y la verdad en medio de la crisis. Nos urgía a levantarnos sabiendo que lo único necesario para alcanzar la victoria
es responder a su llamado conscientes de que nuestros propios recursos son insuficientes. Es Él quien pelea por su pueblo y nos da la victoria. ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Te has levantado y estás dispuesto a pelear las batallas de Jehová? Pero si Dios es quien pelea la batalla, quizás puedes preguntarte, ¿cuál es mi rol? ¿Hay algo que tenga que hacer yo? Quizás te has preguntado esto ante alguna crisis. Alguien te dice, confía en el Señor. Y has visto tus esfuerzos humanos fracasar una y otra vez, pero sientes y la lógica humana te indica que tienes que hacer algo. ¿Qué hace el esposo ante un hogar que se desmorona? ¿Qué hace el adicto para derrocar su adicción? ¿Qué hace el tentado para vencer la tentación? ¿Qué hace el enfermo que lucha contra el cáncer? ¿Qué hace el pastor, el líder frente a una iglesia que se está muriendo? ¿Qué haces tú? Que has escuchado el llamado de Dios para salir del letargo espiritual y caminar hacia la victoria. Dios te ha prometido ganar. Pero tú sabes muy bien que no hay éxito sin sacrificio, que no se obtienen resultados diferentes haciendo las mismas cosas. ¿Qué hay que hacer para alistarse para la batalla? ¿Cómo saber cuando estoy listo? Dios quiere que hoy tú tengas las respuestas a esas preguntas. Quiere que ganes tus batallas para que también peleen las batallas del cielo. Prepárate para recibir hoy el entrenamiento de un campeón. Según el libro de los Jueces, tal como habíamos estudiado en el capítulo 6, versículos 11 al 24, Dios había llamado a Gedeón para ser el libertador de su pueblo. Gedeón ha visto que es el mismo ángel de Jehová, el ángel del pacto, el mismo Dios, quien lo ha llamado. La comida que le ha proporcionado el visitante celestial había sido consumida por fuego que salió de la roca milagrosamente y el mensajero desapareció ante su vista. Al parecer, Gedeón ha aceptado el llamado y todo estaba dicho. Pero antes de enfrentarse a la batalla contra Madián, había primero que arreglar algunas cosas. El capítulo 6 del libro de los Jueces, versículos 25 y 26 nos dice: esa misma noche el Señor le dijo: toma el toro de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tiene tu padre y corta también el poste idolátrico que está junto a él. Edifica un altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y toma el segundo toro y sacrifícalo en holocausto sobre la leña del pilar idolátrico que habrás cortado. Aquí está el primer asunto que había que solucionar. Dios le dice a Gedeón: derriba el altar que hay en tu casa. Qué paradoja, ¿no? Dios está llamando a alguien cuya familia también ha sucumbido a la idolatría. En la casa del padre de Gedeón hay un altar a Baal y un poste idolátrico, es decir, había un grupo pequeño de Baal, un santuario o un centro de adoración pagana para los habitantes de todo el pueblo. ¿Cómo puede Dios llamar para ser su campeón a alguien cuya casa es un centro de adoración pagana? Y es que Dios no te está llamando a ti porque eres perfecto, sino por su gracia y su bondad. Dios no te está llamando porque hay algo bueno en ti o por tus talentos superiores, sino que espera que seas lo suficientemente sabio como para ser humilde y dejarte usar. No tienes que esperar a ser perfecto para responder a su llamado. Pero no te confundas ni por un instante. Dios jamás puede verter su espíritu en una vasija sucia. Te está llamando tal como tú eres, pero para cambiar lo que tú eres en lo que Él quiere que tú seas. Es por eso que le dice a Gedeón: derriba el altar que hay en tu casa.
Dios no podía usar a Gedeón como su campeón para liberar a Israel a menos que reformara su propia familia. Antes de la liberación de Israel, debía haber una solemne protesta contra el culto a Baal. Gedeón debía declarar la guerra contra la idolatría. Antes de salir a la batalla, esta era la orden de Jehová: derriba los altares que hay en tu casa y edifica un altar al Señor tu Dios allí en el mismo lugar donde yo te he llamado. Levanta tu altar. ¿Quieres ser un campeón de Jehová? ¿Quieres alcanzar la victoria? Pues derriba los altares que tienes en tu casa, en tu corazón. Hay gente que vive en la miseria espiritual, anémicos, casi muertos, que caminan de derrota en derrota y claman: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Pero no están dispuestos a hacer cambios radicales. Amigo, amiga, no hay atajos, no se obtienen resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Tienes que destruir los altares que hay en tu casa, hacer la guerra contra la idolatría. Hay una obra de reavivamiento y reforma que no puede ser postergada. El verdadero arrepentimiento es algo mucho más allá que sentir dolor por el pecado. Solamente consiste en apartarse decididamente del mal. El pecado es algo dañino, causa muerte, dolor, miseria. Hay que ser radical, cortarlo de raíz. Derribar los altares significa romper de una vez con los dioses falsos. ¿Cuáles son tus dioses? ¿De dónde esperas recibir tu bendición y tu satisfacción? ¿Del dinero, del trabajo, de la profesión, placeres mundanos, una carrera, quizás de alguna persona? Los dioses falsos no responden. Siempre serás decepcionado. Si quieres ser un campeón de Dios, debes dejar que Dios sea Dios en tu vida y derribar de una vez los altares confiando solamente en Dios. Romper radicalmente con el pecado y con los dioses de este mundo. Y por supuesto, levantar el altar de Jehová. Búscalo como nunca, ora como nunca, estudia la palabra como nunca, pasa tiempo con Él como nunca. En fin, ama a tu Dios como nunca. ¿Sabes? Este paso es algo difícil, porque significa hacer cambios. Tendrás que enfrentar oposición. A veces oposición de los que están más cerca, pero no importa, vale la pena. Gedeón derribó el altar en la noche y a la mañana siguiente los habitantes del pueblo querían matarlo, pero él salió airoso. Y lo que pasó después es asombroso. El versículo 34 nos dice: y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y tocó el cuerno, y Abiezer se juntó con él. Y leemos más adelante que llegó a reunir un ejército de 32,000 personas, 32,000 soldados, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Derriba los altares que hay en tu casa. Esto nos lleva al segundo paso. Asegúrate, este es el segundo punto de entrenamiento, asegúrate de que tu llamado fue genuino, que Dios te está llamando a hacer el desafío que ha puesto delante de ti, y asegúrate de su presencia. Gedeón pidió a Dios 2 veces, y lo vemos en los versos 36 al 40, lo puedes leer ahí. Puso un vellón: Señor, ahora que aparezca mojado, y después no, que aparezca seco, y cosas contra la naturaleza, contra las leyes de la física. Él quería tener la seguridad, una prueba sobrenatural de su presencia, de la presencia de Dios para con él y de su llamado. Y es que a veces, a pesar de que confiamos en Dios y hemos visto su mano, el desafío es tan grande que nos hace temblar. Quizás tú has estado en ese punto en tu vida, quizás estás ahora mismo en ese punto en tu vida. Y no es que Gedeón fuera incrédulo, ni mucho menos. Pero vamos, el ejército enemigo era tan grande como la arena del mar. Gedeón no se atrevió a encabezar el ejército sin tener evidencias adicionales de que Dios lo había llamado para esa obra y de que estaría con él.
Muchas veces mordemos el polvo de la derrota porque olvidamos buscar la dirección y el poder de Dios. Vamos solos a la batalla, como fue Israel en la batalla contra Jai, y salieron huyendo aterrorizados en tiempos de Josué. Pensamos que la presencia de Dios es automática, nos olvidamos cuánto dependemos de Dios y terminamos perdiendo dolorosamente. Como en Jai, gente muere cuando vamos a la batalla sin Dios, cuando hacemos planes y usamos métodos y estrategias y olvidamos que nada de esto sirve sin el Espíritu de Dios, sin su poder, sin su presencia. En medio de la batalla no puedes olvidar esta lección. Asegúrate de la presencia de Dios contigo y que vas avanzando de acuerdo a su voluntad. La palabra de Dios, la oración y la providencia divina son el sitio correcto para que te asegures de tener las respuestas correctas a esas preguntas. Otro asunto muy importante que vemos en el texto bíblico es lo que encontramos en el capítulo 7. Y mira, si vas a la batalla, esto no lo puedes olvidar. No te robes la gloria. El ejército de Gedeón acampó cerca del campamento de Madián. Casi se podía oler el miedo. 32,000 contra 135,000 soldados enemigos bien armados y entrenados. Era una estadística no muy alentadora. Y bajo esta circunstancia, Gedeón ni pensó en hacer la proclamación que ya era costumbre y que se había hecho ley en Israel, entre otras cosas. Esta proclamación decía: quien es hombre miedoso y pusilánime, si hay algún miedoso aquí, dice Deuteronomio en el capítulo 20, si mal no recuerdo, versículos 5 al 8, si hay algún miedoso aquí, que se vaya y vuelva a su casa, para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre con el corazón suyo. Gedeón ni siquiera se le ocurrió mencionar eso. Pero Dios le dice algo asombroso. Dios le dice: mira, el pueblo que está contigo es mucho, nos dice los versículos 2 y 3, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí y diga: mi mano me ha salvado. Pregona en oídos del pueblo: el que teme y tiembla, madrugue y vuélvase. Así se volvieron 22,000 y quedaron 10,000. Todavía puedo oír el murmullo en el campamento, la gente diciendo: ¿y ahora qué va a pasar? Mira, este se va y el otro, y entonces los cobardes, o más bien dirían ellos los cuerdos, ¿no?, que tenían un poco de sentido común, decidieron regresar a su casa. Se habían emocionado con el llamado de Gedeón: ¡oh, vamos a la batalla! Pero cuando miraron el ejército enemigo, se daban cuenta que era prácticamente un suicidio. Estos hombres habían sido quizás motivados por el orgullo, y el Señor veía también incredulidad en su corazón. Por eso tenían miedo y se marchaban. ¿Sabes? Los que no estaban dispuestos a sufrir peligros y penurias, o cuyos intereses desviaban su corazón de la obra de Dios, no fortalecían en modo alguno los ejércitos de Israel. Su presencia no iba a ser de ayuda, sino causa de debilidad. Y es que cuando no caminas en fe y miras las cosas desde la perspectiva del cielo, terminas estorbando la misión. No te robes la gloria. Señor, ¿y cómo vamos a hacer ahora? Ya eran pocos frente a ese ejército tan grande, y casi se han ido las 2/3 partes del ejército. Era lo que quizás estaba pensando, pasando allí por la mente de Gedeón en ese momento. Pero para sorpresa suya, Dios todavía le dice, versículo 4, aún es mucho pueblo. Llévalos a tomar agua y allí los probaré. De quien yo diga, vaya contigo, este irá contigo. Y de quien te diga, este no vaya, ese no irá. Después de la prueba, fueron despedidos todos los que habían doblado sus rodillas para beber, y solo quedarían 300 que bebieron en estado de alerta. 300 de entre 10,000. Señor, yo creo que está subiendo un poco la apuesta, está demasiado alto, es demasiado. Pero el Señor responde, yo te daré la victoria con estos 300.
Era una sencilla prueba de carácter. No era una prueba al azar. Estos 300 en el momento del peligro se habían olvidado de sus propias necesidades, que tenían sed, que tenían miedo, que estaban cansados, y se habían centrado en el cumplimiento del deber. Vivieron en estado de alerta. Tenían valor, fe en Dios y dominio propio. Por lo tanto, Dios podía dirigirlos y librar a Israel por su medio. En cambio, los que se concentraron en sus propias necesidades en medio del peligro y empezaron a beber allí sin preocuparse por lo que estaba pasando, no eran dignos de confianza ante una emergencia. Los que antes también decidieron irse por miedo y los que fueron enviados de regreso por ser descuidados y centrados en sí mismos, no estaban listos para el combate. No serían útiles. No obstante, si Dios hubiera permitido que ellos fueran a la batalla y hubiese librado a Israel por medio de ellos, aquellos mismos cobardes se habrían atribuido la gloria en vez de adjudicarle la victoria a Dios. Tenían miedo porque no estaban confiando en Dios. Se dejaron paralizar por el miedo porque no estaban confiando en Dios. Por lo tanto, si ganaban la victoria, no le hubieran dado la gloria a Dios. Amigo que me escuchas, Dios no está obsesionado con los números. Para Dios es más importante el carácter. El éxito no depende del número. Tanto puede librar Dios por medio de pocos como de muchos. No le honra tanto el gran número de personas como el carácter de quienes le sirven. Dios te ha llamado para ser su campeón. ¿Estás listo para la batalla? No se trata de ser infalible o impecable o de cuánto tiempo pases entrenando. Se trata de que entiendas urgentemente, ahora mismo, porque no hay tiempo, la batalla es inminente. Tienes que entender cuánto dependes de Dios. Por eso el tamaño del desafío, para que puedas ver la gloria de Dios obrando lo imposible. Mientras más grande es el desafío en tu vida, más grande será la revelación de la gloria y el poder de Dios. Pero, ¿estás tú robando la gloria que solamente le pertenece a Dios? Luchando solo, confiando en tus esfuerzos y en tus talentos, mirando el panorama desde una perspectiva terrenal. Él solo puede usarte cuando entiendas tu propia insuficiencia y quieras confiar en Él y solamente en Él como jefe y fuente de poder. Tú no eres el protagonista del milagro, solo eres el receptor. Dios es el actor principal. Debes ser un hombre de fe que conoce sus limitaciones humanas y depende solamente del poder divino. Si así haces, estás casi listo para ser de los 300 y pasar a la acción. Porque lo que viene es acción. Así que levántate y pelea bajo el plan de Dios. No dejes que el miedo te paralice. Levántate y pelea bajo el plan de Dios. La batalla era inminente. El corazón de todos latía de forma apresurada. Estaban allí por fe. Pero eso no quería decir que el instinto de conservación no les gritara a voces. Es una locura. Regrésense a su casa. Solo son 300 hombres. Entonces Dios envió un mensaje para fortalecer a Gedeón, que descendió al campamento y escuchó palabras de aliento en un sueño que contaba un guardia madianita. Sí, tenían miedo y Dios lo sabía, por eso le envió un mensaje para fortalecerlo. Pero escuchando ese mensaje, Gedeón con toda determinación dijo: levántense, porque Dios ha entregado a Madián en nuestras manos y el resto es historia. Dios le dio la seguridad de su presencia una vez más y le dio un plan de batalla. Era un plan sencillo para hacer un ataque sorpresa y algo ilógico, solo tocar las trompetas con teas encendidas rodeando el campamento. Pero Jehová peleó por ellos y ese fue el secreto. Por eso alcanzaron la victoria. Y es que el plan más ingenioso, con la mejor tecnología, con los mejores recursos, lo mejor que puedes hacer, sin la sabiduría y el poder de Dios, será un fracaso. Pero métodos al parecer menos promisorios, más sencillos, pero así ordenados por Dios y ejecutados con fe y humildad, son los que tendrán éxito. Finalmente, tú tienes que dar el paso y lanzarte a la pelea. Las batallas no se pelean solas, tienes que pelear.
El desafío puede ser grande, pero si no avanzas por fe, la victoria no llegará. Tienes que tirarte a la arena, sonar la trompeta, levantarte si estás caído, volver a intentar si ya te has rendido. Hay que pelear la batalla en el nombre del Señor, porque el que solo ora y no hace más nada, pronto dejará de orar. Oración y esfuerzo, esfuerzo y oración. Levántate y pelea bajo el plan de Dios, porque la victoria es segura. Guerrero, guerrera de Dios, ¿cuáles son tus imposibles hoy? ¿Qué proyectos y desafíos Dios ha puesto delante de ti? ¿Cuáles son tus batallas? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Derriba el altar que está en tu casa. Rompe radicalmente con los dioses falsos y reconstruye el altar a Jehová. Asegúrate del llamado y de la presencia de Dios contigo. No te robes la gloria. Actúa en humildad, no corras solo y no dejes nunca que el miedo te paralice. Levántate y pelea bajo el plan de Dios. En fin, estarás listo para la batalla cuando dependas de Dios absolutamente. Yo no sé bien cuál es tu batalla hoy. Si estás luchando por un hogar que se desmorona, por derrotar una adicción, en una fiera batalla contra la tentación o la enfermedad. No sé cuál es tu batalla, pero no dejes que el miedo te paralice. Derriba los altares a los dioses falsos. Levanta el altar al Dios que verdaderamente salva. Busca su presencia y su poder. Ve en humildad, pero levántate y pelea bajo el plan de Dios. Dios no te ha llamado para vivir como esclavo en la tierra de la libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si dependes de Dios, sal a la batalla, porque la victoria es tuya. Esa obra de reforma en tu vida y en tu casa es solo el primer paso, porque al final Dios te ha llamado para ser luz de las naciones. Quizás hoy estoy hablando para un líder que lucha y siente dolor al ver a su congregación desmorecida, careciendo de vida espiritual, y piensa que sus esfuerzos son en vano. No dejes que te venza el miedo, no dejes que te venza el desaliento. Derriba tus altares, deja de confiar en ti mismo, en métodos y estrategias prefabricadas, y asegúrate de la presencia y el poder de Dios. Dale la gloria y sal a la batalla otra vez en dependencia absoluta de Dios. No importa si solo te sigue un puñado de hombres, solo hacen falta unos pocos hombres fieles para alcanzar la victoria. El Señor puede obrar más eficazmente por medio de aquellos que comprenden mejor su propia insuficiencia, por medio de aquellos que quieren confiar en Él como su jefe y la fuente de su poder. Dios te hará fuerte mediante tu unión con Él. Cuando unas tu debilidad con su propio poder, serás victorioso. Serás sabio al relacionar tu ignorancia con su sabiduría. Así que levántate y pelea. Estarás listo para la batalla cuando dependas de Dios absolutamente. ¿Quieres orar conmigo en esta hora? Padre bendito, te ruego en esta hora por todos aquellos que hoy han dicho sí, voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Permite, Señor, que nuestra debilidad se pueda unir a tu poder, que nuestra ignorancia se pueda unir a tu sabiduría, y que nos levantemos como pueblo, como padres de familia, como individuos, como hijos tuyos, para ganar las batallas de Jehová en este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios está siempre presto para cambiarnos y usarnos para su gloria. Solo tenemos que responder al llamado. Claro, pon tu vida en manos del alfarero y dile: toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Este tiempo dedicado a estar en sintonía con el cielo es una gran bendición. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para más contenidos y sobre todo, comparte este programa
en tus redes y con tus amigos para que más personas puedan estar en sintonía con Dios. Nos vemos la próxima semana. Mil bendiciones.